Hola, bienvenidos. Continuamos ahora con la actividad número 2 de este objetivo, el objetivo número 3 de funciones logarítmicas y exponenciales. Ya vimos una pequeña introducción en el objetivo anterior, vimos un ejemplo de función exponencial. Vamos a ver un ejemplo más para terminar de entender la idea antes de dar la definición formal. Este ejemplo se llama así: el juego del ajedrez. Un rey que se encuentra sumamente aburrido realiza un concurso entre la población, dando al ganador un premio. Lo que tenían que diseñar para ganar es un juego que entretuviera al rey. Pasó mucho tiempo, hubo varias personas que le llevaron diferentes juegos al rey y pues realmente no le gustaban, no los entretenía, hasta que finalmente un campesino llegó con este juego que nosotros conocemos como el juego del ajedrez, ¿no? Que es un tablero como este que está dividido en 8 partes, está en 8 partes de este lado y 8 partes de este lado, dando un tablero formado por 64 cuadros que están dibujados de diferente color. Unos, por ejemplo, aquí los tengo en blanco y verde y tienen las figuras como las que tengo aquí representadas. Al rey le gustó tanto este juego que inmediatamente lo declaró ganador del concurso. Y lo interesante es esto, que le pidió a sus súbditos que le dieran al campesino lo que pidiera. Y entonces el campesino, que era muy astuto, pidió lo siguiente. El campesino le pidió al rey que la pagara de la siguiente manera. Por el primer cuadro de su tablero de ajedrez, como lo tengo aquí puesto, le pidió que le pagara un grano de trigo. Por el segundo cuadro le pidió que le pagara 2 cuadros de trigo. Por el tercer cuadro le pidió que le pagara 4 granos de trigo. Y así sucesivamente le pidió que por cada cuadro le fuera duplicando la cantidad del cuadro anterior hasta que terminara cubriendo todo el tablero de ajedrez. El rey, pues que no sabía mucho, aceptó de inmediato. Y pues como le daba flojera, mandó a llamar a su matemático, al matemático del rey, y le dijo: a ver, págale, ¿no? El matemático, pues que sabía lo que estaba pasando, pues se dio cuenta del rey y le contestó de inmediato: mi rey, no es posible realizar el pago. La verdad, no alcanzaría ni con todos sus tesoros para pagar dicha cantidad. El rey, desesperado por toda situación, le pidió ayuda para resolver el problema. El matemático lo pensó un momento y le contestó al rey que no se preocupara, que él arreglaría todo. Así que fue con el campesino y le pidió que volviera al día siguiente por su pago. Al otro día, el campesino volvió por su pago y el matemático le hizo una contrapropuesta. Le dijo lo siguiente: no solo te vamos a pagar lo que pediste, sino que continuaremos haciendo el pago como si el tablero fuese infinito. Evidentemente el campesino pues se entusiasmó, aceptó sin pensarlo. Sin embargo, el matemático tenía un plan para evitar la bancarrota del rey, así que le dijo al campesino: vamos a calcular lo que te tenemos que pagar. Y entonces le dijo: a ver, vamos a llamar S a esa cantidad, con S mayúscula. Entonces está denotando la cantidad que le deben de pagar al campesino. Y entonces le dijo: pues se verifica la siguiente igualdad. Por entonces S va a ser así, va a ser 1, que es lo que tengo que pagar por el primer cuadrito, más 2, lo que se le debe de pagar por el segundo cuadrito, más 4, más 16, más 32, más 64, y así va a seguir, ¿no? Entonces los puntos expresivos aquí los uso para representar que esta suma sigue indefinidamente. En cada paso duplicamos entonces la cantidad anterior. Y si se fija, todos los números excepto el primero son múltiplos de 2. Y entonces los podemos poner como potencias de 2, como en la actividad que hicimos la vez pasada. Entonces S lo podemos representar como 1 más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, más 2 a la cuarta, y así sucesivamente. Y de nuevo, podemos factorizar a partir de este término. Como todos son múltiplos de 2, podemos factorizar un 2. Y entonces esta expresión la puedo poner así, como 1 más 2, abro paréntesis, y luego a partir de aquí, acuérdense que son todos estos números, ¿no?
pero ya factoricé el 2, entonces aquí debe de ir un número multiplicado para que me dé el primer término, que evidentemente es pues 2 por 1 para que me dé 2. Aquí tiene que ser 2 para que me dé 2 por 2 y me da 2 al cuadrado. El que sigue pues debe ser 2 al cuadrado para que me dé 2 por 2, 2 al cubo, y sucesivamente. Entonces aquí va a seguir 2 al cubo, 2 a la cuarta y así infinitamente. Entonces, si observa usted con atención, esto que quedó entre paréntesis, pues es otra vez es 1 más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, más 2 a la cuarta, más 2 a la quinta, así sucesivamente. O sea, vuelve a ser este número. Es decir, este que tengo aquí entre paréntesis vuelve a ser el número S. Y entonces, pues me va a quedar una ecuación. Me va a quedar entonces la ecuación que S es igual a 1 más el doble de S. Recuerden que esa es la cantidad que se le debe pagar al campesino. Y entonces se tiene esta ecuación, se tiene que S es igual a 1 más 2S, ¿vale? Y entonces pues podemos resolver esta ecuación. Acuérdense cómo se resuelven estas ecuaciones. Este está sumando, lo paso del lado izquierdo restando y entonces me queda, o al revés, bueno aquí lo puse al revés, este que está sumando, lo paso de este lado restando y entonces me queda 2S menos S, que es lo que puse aquí, 2S menos S, y luego este 1 que está sumando lo pasé restando, por eso aquí me queda igual a menos 1. Y luego aquí tengo 2S menos S, pues me queda solamente una S, y entonces me queda que el valor de S es igual a menos 1. Pero entonces, fíjense qué quiere decir esta ecuación. S representaba lo que le tenía que pagar al campesino, pero me está diciendo aquí que S vale menos 1, es decir, que no solamente, y esto fue lo que le dijo el matemático al campesino, así que no solo no te debemos nada, sino que tú nos debes un grano de trigo. ¿Verdad? Le cambió entonces la jugada completamente al campesino usando matemáticas. Pero antes de seguir le pido que piense un poquito, ¿no? Si esto puede ser posible. El campesino entonces estaba pidiendo que por el primer cuadrito le pagaran un grano, por el segundo 2, por el siguiente 4 y así sucesivamente hasta llegar al 64. Y el matemático le dijo que no solamente le iban a hacer eso, sino que iba a seguir infinitamente. Y entonces el matemático hizo todos estos cálculos que puse y concluyó que el valor de S es igual a menos 1. Piense usted un poco, ¿esto puede ser posible? Puede ser posible que si tengo una cantidad y luego la voy haciendo más y más y más grande, puede ser que resulte igual a menos 1. Piense un poco antes de continuar con el video. Lamentablemente para el campesino no logró entender lo que estaba pasando, así que no le quedó más remedio que aceptar los cálculos y terminó debiendo un grano de trigo. Así se salvó ese rey, pero es evidente que sí hay un error, ¿no? Y el problema está en lo que estamos manejando. Como les decía, ese representaba lo que se le debía pagar al campesino, pero ese no está representando una cantidad finita, porque lo dije, el tablero lo estamos pensando como si fuera infinito, es decir, sigue infinitamente, y entonces ese no es una cantidad finita, es una cantidad infinita. Y la aritmética que nosotros usamos, la que hemos manejado siempre, funciona solamente para cantidades finitas. Entonces, esta ecuación es correcta. Es correcto que S va a valer 1 más 2S. Pero este paso de acá, que dice 2S menos S es igual a menos 1, este paso es correcto cuando manejamos cantidades finitas. Si yo tengo dos veces un número y le resto el mismo número, pues me queda una vez ese número. Este paso de acá a acá es correcto cuando manejo cantidades finitas. Pero no tiene sentido esto cuando estoy pensando en cantidades infinitas. Imagínense, piénselo así. Si yo tengo dos infinitos y le quito un infinito, ¿qué significa? ¿No? ¿Significa que me quedo con un infinito? Sí, pero ¿qué infinito? Esa es precisamente la parte interesante de este problema. Acá, esta parte no se resuelve de esta manera. ¿Por qué? Porque S desde un principio no representaba un número finito, sino representaba un número infinito. Por eso esta solución es incorrecta. El procedimiento es correcto. Este procedimiento de acá, acá y acá es correcto si manejamos una cantidad finita. Pero este procedimiento de acá a acá no tiene sentido cuando manejamos cantidades infinitas. Por ejemplo, por eso me da esta conclusión de que S vale menos 1. Y ahí es donde el campesino no logró entender lo que pasaba y pues lo terminaron transando, ¿no? Bien, ahora vamos a ver entonces cómo calcular lo que realmente
debieron pagarle al campesino. Entonces, igual vamos a anotar con S mayúscula, subíndice 64, la cantidad de que se le debe de pagar al campesino. El 64, este subíndice, indica porque tenemos que hacer una suma hasta, vamos a decir que vamos sumando cuadrito por cuadrito lo que le tienen que pagar, y hay 64 cuadritos. ¿Sale? Entonces, lo que tendríamos que saber para ver cuánto le van a pagar es ese subíndice 64, que sería sumar 1, más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, así hasta el 2 a la potencia 63. Lo que sí podemos hacer, en este caso, como son, ahora sí son cantidades finitas todas, ahora sí podemos hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Podemos factorizar de estos términos, factorizo el 2, me queda aquí el 2, y entonces me va a quedar la suma del 1 hasta el 2 a la 62. Entonces me queda 1 más 2, así hasta el 2 a la 62. Que entonces es lo que conocemos como S subíndice 63, es decir, me queda la ecuación S subíndice 64 es igual a 1 más 2 veces la suma hasta el 63. Ahora, este término, el S subíndice 64, lo puedo representar también así, como sumar desde el 1 hasta el 2 a la 62 más 2 a la 63, es decir, toda esta suma de acá, pues es S subíndice 63 más 2 a la 63. Entonces me queda esta ecuación, que S subíndice 64 por un lado vale esto, y por este lado también vale esto, es decir, 1 más 2 S de subíndice 63 tiene que ser igual a S subíndice 63 más 2 a la 63, que es lo que pongo aquí como esta ecuación, que es muy parecido como la ecuación que teníamos hace un rato, y ya nada más la puedo resolver. Este está sumando, pasa restando, este está sumando, pasa restando. Entonces me queda aquí tengo 2 S de 63, este está sumando, paso restando, tengo 2 de estos, si le quito 1 pues me queda 1, entonces me va a quedar S subíndice 63 igual a 2 a la 63, y este que estaba sumando lo paso restando, entonces me va a quedar S subíndice 63 igual a 2 a la 63 menos 1, que es lo que ya pongo acá. S subíndice 63 es igual a 2 a la 63 menos 1, pero puedo usar el mismo argumento para cualquier cantidad, y entonces también tendré yo que S subíndice 64 es 2 a la 64 menos 1, y aquí pongo el cálculo. Si ya lo hacen, les decía, pueden hacerlo con una calculadora o con la aplicación de GeoGebra, que también incluye calculadora. Pueden ver cómo les da este número enorme, ¿no? De más de 18,000 billones. Como pueden ver, entonces, estos números que son potencias, entonces es el resultado de 2 a la 64 restándole 1, pero como pueden ver, entonces esta potencia de 2 a la 64 es ya un número muy muy grande. Si continúo, 2 a la 65 va a ser un número todavía más grande, 2 a la 66 es un número muy grande, a pesar de que al principio es muy poco. O sea, si yo voy tomando potencias de 2 a la 1 pues es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, o sea, al principio son números pequeños, pero conforme va pasando el tiempo, conforme voy aumentando el número de la potencia, estos números se van haciendo cada vez más grandes hasta que lleguen a ser tan grandes como este número. Y aquí solamente estoy elevando a la 64, puedo elevar a la 100, a la 1.000.000, y este número ya va a ser gigante, va a ser enorme, ¿no? Entonces, esa es la propiedad que tienen las funciones exponenciales, que crecen muy rápido, o a veces pasa lo contrario, en vez de crecer, en vez de irse haciéndose cada vez más y más y más grandes, se van haciendo cada vez más y más y más pequeñas. Esa es como que la propiedad que tienen, que distingue a las funciones exponenciales. Son funciones que crecen o decrecen muy rápido, y como vamos a ver en las siguientes actividades, esto nos sirve para representar muchísimos tipos de problemas. Por ejemplo, nos va a servir para entender cómo es que se comporta el dinero, ¿no? Cómo son las finanzas, cómo es que se maneja el dinero, lo vamos a entender, y de paso vamos a entender cómo han sido las grandes tranzas que han habido en nuestro país, ¿no? El porqué de ciertas leyes que de repente han aplicado en otros gobiernos, porque está escondido ahí todo el manejo del dinero, y ese manejo del dinero lo podemos explicar precisamente a través de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, ya que tengamos un poquito más de idea, vamos a estudiar esos ejemplos. Vamos a ver entonces, como parte de esos ejemplos, cómo se maneja el dinero, pero también las poblaciones, la cantidad de personas, cómo crece o decrece una cantidad de personas, también se estudia a través del concepto de funciones exponenciales y logarítmicas. Y no solamente eso, incluso hasta las enfermedades, como ahorita el coronavirus, cómo la forma en que
en que se va contagiando las personas se representa precisamente a través de funciones exponenciales, ¿vale? Entonces, las funciones exponenciales y logarítmicas tienen muchísimas aplicaciones y es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de todo este objetivo, que es el objetivo número 3. Y entonces, ya para terminar la actividad del día de hoy está esta tarea. Tienen que entonces encontrar estos valores, el valor S subíndice 65 y el valor S subíndice 66. Acuérdense que aquí vimos la fórmula, ¿no? Por ejemplo, S subíndice 64 es 1 más 2 veces, no, perdón, esta no es. Es esta, S subíndice 64 es 2 a la 64 menos 1. Perdón, pero lo mismo vale para cualquiera. Si en vez de aquí 64 pongo 65, va a ser aquí lo mismo, pero aquí va 65. Entonces tienen que calcular ese 65 y ese subíndice 66, precisamente para que vean cómo crece este. Este ya es más grande de 18,000 billones, ¿no? Y entonces van a ver qué pasa con este y con este. Como les decía, para calcularlo van a necesitar pues una calculadora o, les decía, la pueden hacer en la misma aplicación de GeoGebra, ¿vale? No olviden que al terminar la tarea tienen que subirla a la plataforma de Classroom, ya que con eso también les pongo sus asistencias.